Propuesta de iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabamos de hablar ampliamente sobre ese tema en el noticiero, las posturas en pro y en contra que ha habido por parte de los actores políticos. ¿Qué opinión te merecen a ti estas propuestas de iniciativa? Dicen algunos que son necesarias para actualizar nuestro marco constitucional, dicen otros que llevan el sello de la 4T y otros más que de plano no pasarán por ser regresivas. Pues mira, justo como ya lo acabas de decir, me parece que haces un muy buen resumen, ¿no? Creo que hay ciertas reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador que está pasando, que precisamente tienen todo el sello de la 4T. Es decir, estas reformas básicamente se venían esperando desde el día en que tomó posesión, ¿no? Son reformas que son fundamentales para que haya un cambio drástico en el sistema jurídico, administrativo, legal y burocrático que tenemos como país, ¿no? Son reformas que realmente están yéndose al fondo de las situaciones y de los problemas. Que hablar de un cambio no necesariamente digo que sea un cambio para bien, simplemente que van a generar un cambio. Son estas reformas que básicamente han sido el logo, el emblema, el sello de su administración, que buscan reducir ciertos costos, que buscan reducir la cantidad de personas que se cobran en el erario público, por ejemplo, en la eliminación de los diputados y senadores, y son reformas que básicamente las estábamos esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? En ese sentido también me parece que el hecho de decir las estábamos esperando desde hace mucho tiempo tiene que ver con que justamente al día siguiente de que el presidente Andrés Manuel emite estas reformas o manda estas reformas, la aprobación del presidente Andrés Manuel subió de estar en un 60 y tantos por ciento a un 73%, ¿no? O sea, las encuestas ahorita lo manejan que tiene un grado de aprobación de 73%. Eso es una cosa elevadísima, y que esto por supuesto también se puede traducir en datos del sentido electoral y partidario de los tiempos electorales en los que estamos, por supuesto. Por el otro lado, tenemos a que la oposición, de cierta manera, en algunos puntos acertada, hace ciertas críticas. ¿Cuál, por ejemplo? Que el INAI no puede ser una institución en las cuales sus funciones sean absorbidas por ningún otro poder. El INAI fue un logro y una conquista de la propia sociedad civil, en el sentido de decir y exigir que el acceso a la información y la transparencia en el gobierno es una de las metas de la sociedad civil, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que estar exigiéndole siempre al gobierno y a los gobiernos, en el sentido de estatal, municipal y federal, que sean lo más transparentes posibles. Y el INAI precisamente respondía a esa necesidad de que tiene que ser imparcial, tiene que ser independiente, tiene que ser descentralizado, tiene que estar de cierta manera despegado del Ejecutivo para que pueda funcionar con naturalidad. Porque ¿qué sentido tendría que tengamos un Instituto Nacional de Acceso a la Información que dependa del presidente o que dependa de cualquier otro organismo que puede ser censurado en cualquier momento y no te va a servir como una garantía para acceder a tus derechos de la información, ¿no? Y cuando hablamos de derecho a la información, estamos hablando de que entre más se garantice el derecho a la información y la transparencia en los estados, son más democráticos, ¿no? Entonces, me parece que sí, por un lado podemos observar ciertas reformas que yo a mi consideración son buenas y van a generar un bienestar para la sociedad. Sin embargo, también creo que otras deben de ser observadas con una lupa bastante puntual, bastante crítica, y decidir si son buenas reformas o no. En el terreno de la seguridad, en el terreno de la justicia, el presidente de la República lo único que incluye en este paquete de 20 iniciativas, Marisela, es trasladar la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional para así tratar de blindarla y de garantizar un mejor funcionamiento de la misma, y que no pase, dijo el presidente, lo que ocurrió en su momento con la Policía Federal. Pero parece, no sé si coincidas, que se queda corto el presidente ante la circunstancia que vive el país. Híjole, yo creo que cualquier cosa que se haga en materia de seguridad se queda corta en temas relacionados, ¿no? O sea, creo que México está desde hace muchos años, y cuando digo muchos años me refiero mucho antes de este sexenio, atravesando un problema grave de seguridad. Estamos completamente desbordados, y sí creo que no ha habido ninguna estrategia, ni en este gobierno ni en los anteriores, que haya sido capaz de resarcir el daño que inició con el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces sí creo que ninguna va a ser suficiente, pero también creo que tiene que haber cambios drásticos, fuertes y muy importantes en cómo se garantiza la seguridad de los ciudadanos.
O sea, el tema en México es que es muy complejo abordar esta situación de México, porque México no es el México de Ciudad de México o el México de la Ciudad de Morelia que tenemos en la Chapultepec, sino que tenemos múltiples Méxicos, una diversidad bastante grande, y que las situaciones que se viven en cada una de estas regiones son completamente diferentes. La situación de seguridad que se tiene y que se aborda en Nueva Italia, en La Huacana, en Buenavista, en Tancítaro, Priván, es bastante diferente a la situación de seguridad que se aborda, por ejemplo, en la capital del estado, ¿no? Aquí en Morelia, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser abordado desde muchos puntos de vista. Sin embargo, también siempre ser muy críticos y revisar muy bien esta reforma en materia de seguridad, porque no se le puede dar todo el poder y toda la fuerza a la milicia, ¿no? O sea, no se le puede poner todo el tema de seguridad ciudadana en las manos de los militares, que por supuesto no están capacitados para este tema, y lo hemos visto una y otra vez. Sin embargo, por el otro lado, tenemos que las policías municipales y estatales tampoco están facultadas, ni están capacitadas, ni tienen la fuerza necesaria para combatir el gran problema de seguridad que tenemos. Muy bien, Marisela, si me permites, el tiempo me parece que nos da bien para que nos comentes la actualización en cuanto a información se refiere de este trágico caso, hablando de temas de inseguridad que ocurrió hace ya un buen rato en Pátzcuaro con la muerte de una niña a manos de su propio hermano. ¿Cómo va este asunto, Marisela? Híjole, la verdad es que esta es otra triste noticia que estamos abordando en estos días. Trabajando también de manera jurídica. Para quien no tiene el contexto, Ana Luz es una niña que fue asesinada de 11 años en la ciudad de Pátzcuaro, fue asesinada por su medio hermano y fue condenado, se llevó todo el juicio, se obtuvo una condencia de 50 años, que fue la máxima en el juicio, gracias a la jueza Ana Lilia, que me parece que fue una sentencia buenísima, donde se cuidaban los derechos de las mujeres, pero también el derecho de la infancia, y todo lo que se obtuvo fue una sentencia de 50 años. Sin embargo, esta fue apelada y un magistrado determinó bajarla a 25. Nos fuimos al amparo y después de una ardua y larga pelea jurídica en los juzgados federales, los magistrados la regresaron y este magistrado nuevamente determina una sentencia de 34 años, es decir, estableció una media tirándole a la máxima, que no, por supuesto, da justicia a las víctimas. Estamos hablando de homicidio de una persona menor de edad. Ellos consideran que 34 años es lo suficiente para castigar a una persona que asesinó a su hermana, y aquí es donde de cierta manera entiendo las reformas que se presentan desde el gobierno federal, ¿no? El Poder Judicial está tan lejano a la población que ya ni siquiera entiende lo que es la justicia en México. ¿Cómo va a ser posible que un magistrado considere que 34 años son justos cuando una persona mató a su hermana, manipuló el cuerpo, manipuló la evidencia que había, manipuló la situación, se intentó dar a la fuga, la mató de una manera brutal, la degolló a la pequeñita de 11 años. Esta persona tenía 22 años en el momento en el que esto sucedió, es decir, el uso de la fuerza fue extremo, la tortura que sufrió la menor, porque también presentó múltiples golpes en su cuerpo, fue tremenda y fue muy cruel. Y esta persona no, según los criterios de los juzgadores, de los magistrados, no amerita la pena máxima. Entonces, yo me pregunto aquí, ¿qué sí la amerita, no? O sea, si el delito es homicidio en razón de una menor de edad y no amerita la pena máxima, ¿qué sí la amerita? ¿Qué sí nos tiene que dar una sentencia de 50 años? Porque si esto no es, no me puedo imaginar qué otra cosa peor y más catastrófica tiene que ser, ¿no? Entonces, pues seguimos trabajando en este caso e invitando a la gente a que siga apoyando a que este tipo de injusticias no pasen, ¿no? Y que las cosas que pasan obtengan una condena y una sentencia que realmente le otorgue descanso a las víctimas y le otorgue justicia en medida de lo posible a las víctimas, ¿no? No podemos seguir con un sistema judicial tan indolente y magistrados tan alejados de la realidad que consideren que 34 años dictan justicia para una menor asesinada con tremenda brutalidad. Completamente de acuerdo contigo, Marisela, y te agradezco mucho que nos actualices este caso, porque me parece que en la medida que también este caso permanezca vigente en la agenda pública, pues así también se pueda estar incidiendo para que este tipo de crímenes no queden impunes y que las penas que se apliquen sean conforme al tamaño del daño causado. Muchas gracias, Marisela, como siempre, por tu tiempo y por tus opiniones. Al contrario, Adán, muchas gracias a ti por el espacio para poder seguir hablando de temas tan importantes con una perspectiva pues feminista y humanista. Te mando un fuerte abrazo, Marisela, gracias. Gracias, saludos a todo el auditorio. Saludos. Es la opinión de Marisela Montero y de ahí rápidamente déjeme comentarle cómo aparecen hoy las fotografías del momento, las encuestas que publican los diferentes medios
nacionales, las casas consultoras que se están encargando de darle el seguimiento al pulso ciudadano respecto al ánimo con el que ven a las aspirantes y al aspirante a la presidencia de la República. Y comienzo rápidamente con el Heraldo, que hoy en sus páginas impresas y en su portal digital comparte el resultado de la última encuesta llevada a cabo por Covarrubias y Asociados, donde Claudia Sheinbaum saca una ventaja de más de 2-1 a Xóchitl Gálvez, la aspirante opositora, con 57% en favor de Claudia Sheinbaum en la intención del voto y 25% solamente de Xóchitl Gálvez. Muy abajo en el fondo, 4%, el aspirante a la presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, y el 14% respondió que no sabe. Dentro de esa misma encuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador aparece con una aprobación altísima comparado con otras mediciones en otros momentos de los últimos meses, con 73% de aprobación por parte de la población mexicana que fue consultada. Y hay una pregunta también que incluye el Heraldo y la casa encuestadora que se encargó de llevar a cabo este estudio, donde señala: en los últimos 2 meses, las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum recorrieron distintas zonas del país para dar a conocer sus propuestas. Después de lo que usted vio o escuchó en estos 2 meses, ¿su opinión sobre ella mejoró, se mantuvo igual o empeoró? En el caso de Claudia Sheinbaum, el 35% dice que mejoró y el 50% dice que se mantuvo igual y el 6% que empeoró. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, 14% manifestó que su opinión mejoró, 49% dice que se mantuvo igual y 20% dice que su opinión empeoró. Y finalmente, en este apartado de las encuestas, le comento que el periódico Reforma da a conocer una encuesta para medir cómo van los aspirantes a la gubernatura en el estado de Jalisco, que actualmente está en manos de MC, y es el candidato de MC, Pablo Lemus, el que encabeza las preferencias electorales con 50%, con 8 puntos arriba de Claudia Delgadillo, la aspirante de Morena, del PT, del Verde Ecologista y de otros partidos locales, que tiene 42%, y muy abajo Laura Jaro, la candidata del PAN, PRI, PRD, con solamente 8% en la intención del voto. Pero llama poderosamente la atención que mientras MC puntea en la disputa por la gubernatura, en ese mismo estado de Jalisco, la intención del voto para la presidencia de la República cambia totalmente y el 69% se inclina por Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial de Morena, PT y Verde Ecologista, 23% dice que votaría por Xóchitl Gálvez y solamente 8% por el candidato de Movimiento Ciudadano, el partido que gobierna Jalisco, 8% Jorge Álvarez Maínez. Vamos con esto a una nueva pausa, por favor no le cambien.